encefálico. Ya conocemos las dos estructuras segmentarias, que es la médula y el tronco encefálico. Ya no tenemos más segmentarios, nos toca ahora conocer a los suprasegmentarios. Dentro de los suprasegmentarios tendríamos dos, que es el cerebelo y el cerebro. El que vamos a conocer hoy es el cerebelo. Entonces ya saben que como generalidades, el cerebelo es una estructura segmentaria, o sea, a él le llegan o de él salen funciones específicas. Dentro de las funciones que ya hemos conversado en relación al cerebelo, ustedes ya saben muy bien que tiene que ver con el equilibrio y la postura, se le llama, ¿no? O sea, prácticamente hablar de equilibrio y postura es que es el que hace que usted no se caiga. Usted está parada, camina, sube, baja, sube las escaleras, camina en su casa, camina en la playa, no sé, donde usted quiera caminar, quiera subir, quiera bajar, usted no se cae. Usted no se cae gracias al cerebelo. Entonces, una de las funciones del cerebelo es el equilibrio y la postura. Quédese bien, por favor. Otra función es el tono muscular. ¿No? El tono muscular, como usted ya sabe, el tono muscular es el estado de contracción basal que tienen los músculos en condiciones normales. Y eso también nos ayuda a no caernos. Porque si nosotros estuviéramos todos flácidos, evidentemente sería más fácil caernos. Entonces el cerebelo nos ayuda mucho a evitar que usted se caiga. Y eso es algo importante. Imagínense usted pasar en el suelo, estando cayendo todo el día, todo el bendito día. Y sin duda alguna interviniera de manera importante en nuestra vida cotidiana. Sin duda alguna, sus estudios que lo realizan ahora se realizarían de una manera mucho más compleja. Se pasará cayendo cada vez. Y lo otro que tiene que ver el cerebelo es la coordinación, que no es nada más que hacer algo repetitivo, pero con una función específica, como caminar, ¿no? Cuando uno camina, mueve la pierna, mueve la otra, está haciendo lo mismo, pero con un objetivo. Ya si usted está contando dinero, si usted está barajando cartas, qué sé yo, son movimientos repetitivos que tienen una función determinada. Ya lo verá usted en la parte de macropráctica, pero más o menos como para que usted se ubique, el cerebelo, ya usted sabe, se encuentra por detrás del tronco encefálico y el cerebelo, junto con el puente, deja un espacio que se conoce como cuarto ventrículo, que es el que permite o por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, que luego lo vamos a conocer cuando veamos el capítulo del ventrículo cerebral. Entonces, cuando yo hablo del cerebelo, el cerebelo yo lo puedo clasificar de dos formas, ¿no? Una clasificación quizás un poquito arbitraria, pero una clasificación que me gusta darla para que usted pueda entender bien la importancia de cada clasificación. Entonces hay una clasificación que yo le llamo funcional semiológica. ¿Por qué semiológica? Porque cuando usted evalúa a un paciente, ya vamos a conocer en la segunda parte de esto, cuando usted evalúa a un paciente, lo evalúa en base a esta clasificación. La clasificación dice que el cerebelo parece una mariposa. Tiene un cuerpito, si usted ve la parte del cuerpo de la mariposa, es como un gusanito, ¿no? Y tiene a los lados unas alas. Entonces el cuerpito que parece un gusanito, así como esta mariposa, también está aquí en el centro. Si usted lo ve como un poquito de amor y cariño, y a eso se conoce como vermis. La parte central del cerebelo se llama vermis. Es más, vermis significa gusano, ¿no? Usted va a está viendo o va a ver la parte de microbiología y va a conocer ahí los parásitos, y los parásitos que le llaman vermis, porque parece un gusanito, el vermis. Y las partes laterales, que corresponderían como a las alitas de esa mariposa, son los llamados hemisferios cerebelosos. Del lado derecho tenemos el hemisferio cerebeloso derecho y del lado izquierdo el hemisferio cerebeloso izquierdo. Ya, son una clasificación bastante sencilla, vermis y hemisferio. Y realmente es como nosotros lo evaluamos cuando ya tenemos un paciente y quiere evaluar el cerebelo. Por eso le damos clasificación semiológica. Ahora, si yo veo la parte lateral, ¿no? Yo lo veo por los lados. Este lado lo veo al cerebelo. Esta sería la parte central, que se conoce como vermis. Y tiene determinados componentes anatómicos que no quiero ahondar mucho para no perder tiempo en algo que usted lo va a ver en la práctica. Pero se lo digo así súper rápido. Esos nombres anatómicos, uno lo da dando la forma de como una C, ¿no? Todo esto es el vermis, la parte central. Entonces, cuando yo nombro, que se lo vamos a explicar en la práctica, yo lo nombro como que voy dibujando una C. Cada elemento del vermis tiene un nombrecito y lo voy nombrando en forma de C. Y ahí yo voy diciendo los nombres, que ahora usted lo va a conocer, que es la lígula, el núcleo central, culmen, declive, pólumo, lámina, el tuber, la pirámide, la úvula y el nódulo. Son los elementos del vermis.
en la práctica se van a explicar mucho más aún. ¿Ya? Entonces, así mismo nosotros tenemos aquí el pelvis, con los elementos del pelvis, y esos elementos del pelvis se relacionan con unos cuantos elementos a los lados. Generalmente, casi todos los elementos del pelvis se relacionan con un elemento hacia los lados en el hemisferio cerebeloso. O sea, la estructura del pelvis que está en el centro se relaciona con una mini mariposa hacia los lados con algún elemento de los hemisferios cerebelosos. Y más o menos queda algo así. En la práctica se lo van a explicar mucho mejor. Más o menos queda algo así. Entonces, si la parte amarilla es el pelvis, aquí están los elementos del pelvis: língula, lobulillo, culmen, declive, folio, lámina, tuber, pirámide, cúpula y nodo. Son los elementos del pelvis, de la parte central. Y cada elemento del pelvis, a excepción de la língula, tiene algún elemento o tiene un elemento que se relaciona hacia los hemisferios. O sea, el amarillo es pelvis y este color como, no sé, como plomito son hemisferios cerebelosos, el derecho y el izquierdo. Entonces, la língula no se relaciona con ninguna estructura en los hemisferios, pero los lobulillos centrales sí, con las alas del lobulillo central. El culmen sí, con el lobulillo cuadrilátero o cuadrilátero anterior, también llamado. El declive también, con el lobulillo simple o también llamado cuadrilátero posterior. El folio o lámina con el lobulillo seminodal superior o también llamado cruz 1. El tuber con el lobulillo seminodal inferior o también llamado cruz 2. La pirámide, no se me mueva mucho, con el lobulillo ligante. Usted lo va a ver en la práctica que se llama ligante porque tiene dos dientes, o sea, se divide como en dos subpedacitos, ¿ya? La úvula como la boca, ¿no? Tenemos la úvula en el centro y a los lados tenemos amígdalas. Entonces la úvula y a los lados las amígdalas cerebelosas. Y por último, el nódulo con el flóculo. Estas amígdalas son interesantísimas porque en algún momento, ya cuando usted ve neurología o quizás desde la parte clínica, le van a decir, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hablado? ¿Cuál de las estructuras del tronco es la estructura más importante? El mesencéfalo, el cuento del bulbo. El bulbo raquídeo, que está en el centro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Entonces, el bulbo raquídeo, como usted ve, ¿no? El tronco y atrás está el cerebelo. Las amígdalas cerebelosas, estas amígdalas, se relacionan íntimamente con el bulbo. O sea, la amígdala está ahí pegadita al bulbo. Por eso cuando yo aumento dentro de un aumento de presión dentro de la cabeza, ¿se acuerdan qué pasaba cuando había aumento de presión dentro de la cabeza? ¿Cuál era una característica que daba? ¿Se acuerdan? ¿Es? ¿Ah? ¿Qué pasaba cuando aumentaba la presión dentro de la cabeza? Había una característica que ya la habíamos conversado. ¿Qué se producía? ¿Ah? No, eso es una causa de, pero ¿qué pasa cuando hay aumento de la presión? ¿Qué pasaba? Había una compresión directa. ¿Y qué provocaba eso? ¿Provocaba qué? No les escucho. Sí, pero provocaba un vómito. Pero ¿cuál es la característica de ese? Tiene la característica de ese vómito, a diferencia de, no sé, comí mucho y comencé a vomitar. Ay, lo que es, señorita. Perdón, la rodilla. ¿Ah? La rodilla me duele y la quería Eso sacar. no es el departamento médico, no es la. ¿Ya? ¿Cuál era la característica? ¿Era un vómito? ¿Cuál es la diferencia? Yo ahorita me fui a sacar la copia de eso y dije, hombre, me comí una papa rellena y después me dio calor. No hace que me haya empachado y me pongo a vomitar. ¿Cuál era la diferencia? Que el vómito de la hipertensión endocraniana, como tiene una compresión directa en el área postrema y en el centro del vómito, no está precedido de náuseas. Entonces el paciente hace un vómito directo. Se llama vómito en escopetazo, vómito en proyectil, vómito en trueno. Es una característica. Ahora, también puede pasar que estas amígdalas, como están cerquita del bulbo, cuando hay aumento de la presión dentro de la cabeza, estas amígdalas comprimen el bulbo. Y eso se llama herniación amigdalina. Una hernia, como hay hernias de ombligo, hernias de la ingle, no sé, hernias que hemos visto que se dan en algún momento a alguien. Esas hernias así mismo se puede herniar el cerebro. La amígdala cerebelosa se puede herniar. Y como está cerquita del bulbo, me puede comprimir el bulbo, provocarme un vómito en escopetazo y matarme al paciente también por una parada cardiorrespiratoria. Entonces usted en su momento va a escuchar mucho la herniación amigdalina. Si se hernia la amígdala, no se va a morir. Hay gente que se saca la amígdala y no me muero. Perdón, se refiere a esta amígdala. La amígdala cerebelosa, cuando estamos aumentando la presión dentro de la cabeza, como ella está cerca del bulbo, puede comprimir el bulbo y matar al paciente. ¿Ya? Y por último, el nódulo con los flóculos a los lados. Igual le tienen que explicar en la práctica que el lobulillo seminal superior al cruz 1, junto con el inferior al cruz 2, forma un lóbulo que se llama, un lobulillo que se llama lobulillo anciforme. Cuando nosotros hablamos de cerebelo, los hemisferios cerebelosos, esas subpartes le llamamos lobulillos. O
sea, este es el lobulillo de las alas del lobulillo central, lobulillo cuadrilátero y ese tipo de cosas. Ahora, algo que ustedes sí se tienen que saber conmigo es cuál es la relación. Eso yo sí se lo tomo. Ya, la parte práctica no le tomo mucho, pero sí le tomo cuál es la relación. El lobulillo con quién se relaciona, el pulmón con quién, el epitelio con quién, el pulmón con quién, el tubo con quién. Esto sí es importante que usted lo sepa. Ya, en la práctica se lo van a reforzar. Esto yo sí se lo tomo. Evidentemente, cada una de esas estructuras, de esos lobulillos relacionados con el vértice, están separados por surcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre la lígula y el lobulillo está el lobulillo, el surco precentral. Entre el lobulillo y el culmen, el postcentral. Entre el culmen y el declive, el surco primario. Acá escrito por viste así, te lo vamos a mostrar, es muy grande, muy marcado, cuando usted vea cerebelo. Entre el lobulillo simple o cuadrilátero posterior y el semilunal superior, el postclival o posterior superior. Entre el cruz 1 y el cruz 2, tendríamos el prepiramidal. Entre la pirámide y la úvula, el postpiramidal. Entre la úvula y el nódulo, el posterolateral o úvulo nodular, prenodular también le llaman. Son surcos. Eso ya en la práctica se lo vamos a reforzar. Pero con quién se relaciona cada uno, vértice y lobulillo, eso es importante que usted lo sepa. A ver. Volviendo a la parte teórica, aparte de la división semiológica que habíamos conversado, de vértices y hemisferios, hay una división que es un poquito más funcional. O sea, esos elementos que ya conversamos, de vértices y hemisferios, los agrupa en una parte de la clasificación funcional del cerebelo. Porque sabemos que funcionalmente el cerebelo tiene tres porciones, porque tiene tres funciones: equilibrio y postura, tono muscular y coordinación. Entonces, esta clasificación, que es anatómica y funcional, me agrupa cada uno de esos elementos en una de esas funciones y me da tres clasificaciones. Me dice que el cerebelo se divide en un vestíbulo cerebelo, que antes le llamaban arquicerebelo, ¿ya? El vestíbulo cerebelo, antes llamado arquicerebelo. El espino cerebelo, antes llamado valio cerebelo, y el cerebro cerebelo, o también llamado ponto cerebelo, que antes se llamaba neocerebelo. Entonces yo tengo tres clasificaciones. La terminología actual es mucho más fácil de poder entender, porque por ejemplo el vestíbulo cerebelo, ¿con quién creo que se relaciona? ¿Con qué vía? ¿La vía? Vestibular, ¿no? El espino cerebelo, ¿con qué elemento cree usted que se va a relacionar? Con la médula espinal. Y el cerebro cerebelo, o también llamado punto cerebelo, ¿con qué estructura cree usted que se va a relacionar? Con el puente y con el cerebro, ¿no? Pues se llama cerebro cerebelo o punto cerebelo. Antes se llamaba paleo, neo y arquicerebelo. Dios sabe cómo yo correlacionaba eso, ¿no? O sea, la terminología actual es mucho más fácil de entender, pero la tiene que recordar porque los libros también la van a poder leer así. Ahora, antes de pasar ya a la parte teórica como debe de ser, para entender el paleo, neo y arqui, ¿cómo hablo ustedes? Vamos a conocer la parte interna. ¿Cuál es la configuración interna? Así súper rápido porque esto no es clase de micro, ¿no? Entonces, internamente el cerebelo, como buena estructura suprasegmentaria, a diferencia de las anteriores, ¿se acuerdan? Cuando vimos médula, gris en el centro, blanco en la periferia. Cuando vimos tronco, aunque medio raro, pero gris en el centro, blanco en la periferia. Ahora estamos hablando de un suprasegmentario. Y como suprasegmentario es al revés de la historia. La sustancia blanca está en el centro y la sustancia gris está en la periferia. Aquí en esta sustancia gris que está en la periferia, me interesa que usted conozca de todas las células que tiene el cerebelo, porque tiene algunas glandulares, estrelladas, tipo 1, bla, 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 pero la que me interesa es la más importante de todas. ¿Cuál es la principal célula del cerebelo? La célula de Purkinje. La célula de Purkinje. Esa es la que a mí me interesa que usted conozca de la corteza, porque ya mismo vamos a ver algo. Entonces, de esta célula de Purkinje, de esta corteza cerebelosa, de todas las células que tiene el cerebelo, me interesa que usted recuerde a la célula de Purkinje, que está en una capa que se llama así mismo, capa de Purkinje. Esta célula de Purkinje emite un axón hacia adentro, hacia la sustancia blanca. Doctor, ¿con quién se va a relacionar?
En la sustancia blanca me interesa que usted conozca una cosa de la sustancia blanca, que la sustancia blanca contiene unos grumos de sustancia gris, que son núcleos, son los núcleos cerebelosos. O sea, la sustancia gris tiene una neurona que me importa que conozca, que es la neurona de Purkinje, que proyecta su acción hacia la sustancia blanca, hacia unos elementos importantísimos de la sustancia blanca, que son los núcleos del cerebelo, los núcleos intracerebelosos. Los núcleos del cerebelo, de afuera hacia adentro, se van a llamar de la siguiente manera. El más lateral, que tiene forma, algunos dicen como de un globo desinflado, como de una boca, como de un intestino, es la llamada oliva cerebelosa. Acuérdense que había una oliva vulvar, había una oliva pontina, que la oliva vulvar es también llamada oliva inferior y la oliva pontina oliva superior. Ahora también hay una oliva cerebelosa, que es la que está aquí de rojo. Este es el núcleo dentado. El núcleo dentado, o también llamado oliva cerebelosa, cualquiera de esos nombres, también lo llamamos como núcleo dentado, pero también se llama oliva cerebelosa. Ahora, hacia medial, yo tengo dos núcleos. Un núcleo que está en azulito, que se llama núcleo emboliforme, como usted lo ve acá. Emboliforme, se llama así, núcleo emboliforme. Y más a medial tengo esto con amarillo, que se llama el núcleo globoso. Emboliforme y globoso. Si bien es cierto el núcleo globoso y el núcleo emboliforme son núcleos separados, ellos funcionalmente trabajan juntos. O sea, no es que cada quien hace por separado. El núcleo globoso trabaja junto al núcleo emboliforme. El núcleo globoso trabaja junto y juntos se llaman el núcleo interpósito, menos llamado también núcleo interpuesto. Vamos a escuchar la palabra interpósito. Es la unión del núcleo globoso con el núcleo emboliforme, que trabajan funcionalmente. O sea, ellos son núcleos separados, pero trabajan juntos. Trabajan juntos. Por ende forman un núcleo llamado núcleo interpósito. Y el más a medial, que está en el centro, toda la línea media, se llama el núcleo fastigio. Fastigiado también dicen algunos. El núcleo fastigio es el que está más a medial. Núcleo fastigio. Ahora, hay algo que ustedes tienen que entender. Vamos a cambiar el color de la neurona de Purkinje porque se me está confundiendo con el otro. Cambiarlo de negro, esta es la neurona de Purkinje, por eso que tiene forma como de botellita, ¿no? Entonces, la neurona de Purkinje es la única de todas las neuronas de la corteza cerebelosa que se relaciona con los núcleos del cerebelo. ¿Con qué núcleo? ¿Con qué núcleo? Depende. Depende de qué función yo quiera, la neurona de Purkinje se va a relacionar con ese núcleo. Doctor, ¿y qué hace la neurona de Purkinje cuando se relaciona? ¿Cuál es la función de la neurona de Purkinje? La función de la neurona de Purkinje es inhibir al núcleo. La neurona de Purkinje es la única de todas las neuronas de la corteza cerebelosa que se relaciona con los núcleos cerebelosos. ¿Para qué? Para hacer la función que cumplen los núcleos, que ya luego conversaremos qué función cumple cada uno. ¿Y qué es lo que hace la neurona de Purkinje? Inhibir al núcleo. Ahora entendamos el circuito. Al cerebelo ingresan muchas fibras, ¿no? Que se van a llamar, lo que sea, cerebelosas. ¿Por medio de qué estructuras ingresan las fibras al cerebelo? Por medio de los pedúnculos cerebelosos. Principalmente el inferior y el medio, ¿no? El superior muy poquito, porque parece que el superior es más para responder. Lo que llega al cerebelo generalmente llega por el pedúnculo cerebeloso inferior y el medio, y el cerebelo luego responde por el pedúnculo cerebeloso superior. Ahora, de todas las fibras que ya luego vamos a conversar, de todas las fibras que entran al cerebelo, que van hacia el cerebelo, yo voy a dividir las fibras en dos grandes grupos. Un grupo de fibras se va a llamar fibras trepadoras. Y otro grupo se va a llamar fibras bulbosas. ¿Ya? ¿Cuáles son las fibras trepadoras? Solo uno, las olivocerebelosas. La mnemotecnia dice las olivas trepan, porque la oliva es como una maquita, como una planta, ¿no? Ustedes se acuerdan que las olivas, como son una planta, son plantas trepadoras. Entonces, las fibras cuando ingresan al cerebelo, las fibras olivocerebelosas, cuando ingresan al cerebelo ya no se llaman fibras olivocerebelosas, se van a llamar las fibras trepadoras. Y entran como fibras trepadoras. El resto de fibras que ingresan al cerebelo
dejan de llamarse como se llamen, arcuatocerebelosas, punocerebelosas, espinocerebelosas, reticulocerebelosas, trigéminocerebelosas, lo que sea cerebelosas, dejan de llamarse así cuando entran al cerebelo para llamarse fibras musgosas. O sea, todas las fibras que entran al cerebelo son musgosas, excepto las olivocerebelosas, que son los trepadores. ¿Estamos claros? Ahora vemos qué sucede. Voy a hablar cualquier fibra, sea trepador o sea musgoso. Cualquier fibra hace lo mismo. La diferencia es cómo lo hace, con qué neuronas se van a relacionar, pero al final todas las fibras, tanto trepadoras como musgosas, hacen lo mismo. Fibra X, cualquiera, sea trepadora o sea musgosa, miren. Entra al cerebelo por el pedúnculo inferior o medio, no nos importa eso. Una vez que llega la fibra, miren, es como que usted va y entra a su casa. Entra a su casa, usted llega y está su papá en la sala. Pero no se va al cuarto porque, no sé, va a hacer algo. ¿Ya? Entonces entra a su casa y lo primero que hace cuando llega es saludar a su papá. Hola papi, hola mami, ¿cómo está? Y cojo y me voy a mi cuarto. ¿Ya? Entonces entra la fibra, saluda y luego se va a su cuarto. Y de su cuarto usted grita, no sé, mamá, tengo hambre, tengo comida. Y usted llega allá y da una orden. Entonces entra la fibra. La fibra cuando entra, ella quiere llegar a su cuarto. ¿Dónde está su cuarto? En la corteza cerebelosa. Pero cuando va entrando, saluda al núcleo. El núcleo que le corresponde en dependencia de la función que tiene. Entonces miren lo que va a pasar. Cualquier fibra, sea trepadora o musgosa, cualquier fibra, miren, entra. Una vez que entra al cerebelo, lo primero que hace es saludar al núcleo. Hola núcleo. Y cuando lo saluda, inmediatamente el núcleo se estimula. Cualquiera. Aquí estoy poniendo el núcleo de estado porque lo encontré. Pero de ahí, todo es lo mismo. Entra, saluda al núcleo y lo estimula. Y luego se va hacia la corteza. Doctor, ¿y qué pasa en la corteza? Pasan muchas cosas. En dependencia si es trepadora o musgosa, sea algo diferente. Pero sin importar si es trepadora o musgosa, lo que va a pasar al final es que va a estimular a la neurona de Purkinje para que la neurona de Purkinje vaya hacia el núcleo. ¿Y qué hace la neurona de Purkinje en el núcleo? Lo inhibe. Entonces, doctor, ¿pero cómo es eso? Lo estimula cuando llega y luego lo inhibe. Sí, pero eso es regulación. No es que el núcleo se quede inactivo, no es que este me dice que sí, este me dice que no, me quedo sin nada. Pero lo que hace es regular. ¿Ya? Regular. Si la fibra trepadora musgosa entra, saluda al núcleo, lo activa. Luego se va a la corteza, hace determinadas cosas que el micro se la tiene que explicar. Activa la neurona de Purkinje y la neurona de Purkinje inhibe al núcleo. Entonces el núcleo recibe una activación inicial y una inactivación posterior. Entonces, o la fibra activa directamente al núcleo y luego lo inactiva indirectamente, porque lo hace por medio de la fibra de Purkinje. Entonces, ¿quién es la única fibra que se relaciona con el núcleo? De las neuronas que están en la corteza, solamente la neurona de Purkinje. Es la única célula de la corteza cerebelosa que se va a relacionar con el núcleo. El resto de células que usted va a conocer no hacen nada en relación al núcleo. Ya lo que hacen es hablar con la neurona de Purkinje para que la neurona de Purkinje inactive al núcleo. Y doctor, ya el núcleo se activó, se inactivó, ¿y qué onda con el núcleo? ¿Cómo sale la respuesta? La respuesta del cerebelo únicamente sale a través de su núcleo. ¿Ya? O sea, en la corteza cerebelosa, la única estructura que puede relacionarse con los núcleos es la célula de Purkinje. Y la única estructura que sale del cerebelo son las fibras de los núcleos del cerebelo. Entonces llega, estimula, la neurona de Purkinje lo inactiva, y sin importar cualquiera de los núcleos, no sé, el núcleo que sea, me invento ahora aquí el interpósito es el que luego responde. Generalmente por el pedúnculo cerebroso superior. Ya lo vamos a ver al detalle. ¿Estamos claros? Entonces la fibra sea trepadora o musgosa entra, saluda al núcleo y lo activa. Luego se va a su cuarto, se va a la corteza cerebelosa, que hace un poco de cosas hasta que activa la neurona de Purkinje que inactiva al núcleo. Y ese núcleo es el que sale. Entonces, como el núcleo fue activado inicialmente, él ya mandó una respuesta hace rato. Y para que no se aloque en la respuesta del núcleo, la neurona de Purkinje luego le dice, oye, ya. Y eso pasa de manera constante. Luego se inactiva y otra vez entra la fibra y se vuelve a activar para mandar otra vez una respuesta hasta que viene la neurona de Purkinje y le dice para. Y así pasa todo el día. ¿Ya?
¿Estamos claros entonces cómo pasa esto? ¿Cómo va a suceder esto? Y recordar que la única estructura que puede salir, que responde en relación al cerebelo, son los núcleos, las fibras que tienen los núcleos. ¿Estamos claros? Sí, el cerebelo. Eso ya mismo lo vamos a conocer. Esa es la fibra del cerebro cerebelo. Claro, pero la pontocerebelosa en ese caso entraría como fibra mucosa. Salvo del núcleo, por eso cerebelo dento, y el dento es el que sale, por el cerebelo dento es rubro, porque el núcleo es el que sale. ¿Ya? Acuérdense que la única fibra que puede salir del cerebelo son las fibras del núcleo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, tipo algo? Sí. Ahora, vamos a unir todo lo que hemos conversado. Sabemos que tenemos tres tipos de... el cerebelo se puede funcionalmente o anátomo-funcionalmente dividir en arqui, palio y neocerebelo, que es el vestíbulo cerebelo para el arqui, el espinocerebelo para el palio y el cerebro-cerebelo o pontocerebelo para el neo. Es una clasificación muy funcional, un poquito tediosa, pero bueno, es la clasificación funcional. Y al final luego conversamos la clasificación semiológica, que es la que usted va a utilizar ya cuando tenga pacientes, ¿no? Entonces, primero vamos a conversar acerca del arquicerebelo, que era llamado antes, ahora se conoce como vestíbulo cerebelo. Ahora, ¿cuáles son los elementos del vértice y del hemisferio cerebeloso que forman parte del arquicerebelo o vestíbulo cerebelo? Mira, ahí tenemos todos los elementos que ya hemos conversado, vértice y hemisferios, pero los que forman parte del arquicerebelo, o ahora llamado vestíbulo cerebelo, son el nódulo y el flóculo. Por eso también a este arquicerebelo o vestíbulo cerebelo también se llama lóbulo flóculo nodular. ¿Ya? El flóculo y el nódulo son los elementos que forman parte de él. Ahora, en relación a la parte semiológica, parece que dijimos que la parte semiológica es vértice y hemisferio, más fácil, ¿no? Cuando yo hablo de la parte semiológica, si quiero hacer un mix de la parte anatómica, que ya vimos que es flóculo y nódulo, ahora con la parte semiológica, que es vértice y hemisferios, siempre entre el vértice y el hemisferio hablamos de una franja roja que es la zona intermedia. Entonces tengo el vértice aquí, el hemisferio cerebroso de verde, y una zona entre los dos que es la zona intermedia. Entonces, semiológicamente hablando, al paliocerebelo, perdón, al arquicerebelo, también llamado vestíbulo cerebelo, se lo representa en el vértice, es decir, aquí está la representación de la parte medial. ¿Y cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo que forma parte del vestíbulo cerebelo? El núcleo fastigiado, ¿ya? El núcleo fastigiado. ¿Y cuál es la función? Acuérdense que el cerebelo tiene tres funciones: equilibrio y postura, tono muscular y coordinación. Este vértice del cerebelo, o esta estructura central que es la estructura del vértice, que está formada por el flóculo y el nódulo, que tiene como representante al núcleo fastigiado, es el que le permite a usted tener equilibrio. Es el que le permite a usted el equilibrio y la postura. Entonces ella tiene un resumen de todo: equilibrio y postura. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Mire, aquí más o menos está grabado, ¿no? Aquí están los hemisferios cerebelosos, el del lado derecho, el del lado izquierdo. Tengo aquí el tronco encefálico, mesencéfalo, puente, bulbo, conectando el mesencéfalo con el cerebelo, pedúnculo cerebeloso superior. Puente con el cerebelo, el medio. Bulbo con el cerebelo, el pedúnculo cerebeloso inferior. Núcleos importantes: en el mesencéfalo, el núcleo rojo. Y en el puente y en el bulbo, los núcleos vestibulares, porque como son varios, unos cuantos están en el puente y otros cuantos están en el bulbo. ¿Ya? Hay con N aquí en el hemisferio cerebeloso, me refiero al núcleo. En este caso, como vamos a hablar del arquicerebelo, que es el vestíbulo cerebelo, ¿qué núcleo dijimos que era el que se relacionaba con él? El núcleo fastigiado, ¿no? El núcleo fastigiado, fastigia. Entonces ahora sí ya tenemos que hablar de fibras. Ya tenemos que enfocarnos en fibras. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de equilibrio,
pues yo hablo de esta porción, de este vestíbulo cerebelo que tiene que ver con el equilibrio. Entonces yo puedo poner cualquier ejemplo que tenga que ver con pérdida de equilibrio. Por ejemplo, lo que hemos conversado, ¿no? Que yo había tenido un examen muy fuerte, no había dormido. Siéntese, no se ponga la mano ahí, para hacer la de entonces no había dormido y estaba que me cabeceaba, ¿no? Que me cabeceaba. Puede ser lo mismo si estoy de pie, porque si yo estoy caminando, quiere decir que yo estoy yéndome en contra de la fuerza que haga que me caiga. Pero pongamos el ejemplo, ¿no? Yo estoy aquí sentado, me estoy quedando dormido y de repente hay una respuesta de extensión. Hay algo que evita que yo me vaya al suelo, hay algo que evita que me caiga, hay algo que mantiene mi equilibrio incluso dormido. Entonces mire usted qué era lo que pasaba. Se activaban los receptores vestibulares, ¿no? Se activaban los receptores vestibulares. Eso es lo primero que va a suceder. Esos receptores vestibulares luego iban a pasar por un ganglio, que es el ganglio vestibular. Y del ganglio vestibular, por medio del nervio vestíbulo coclear, ingresaban hacia los núcleos. ¿Hacia qué núcleo va a ingresar esa vía vestibular? ¿Los núcleos cuáles? Los núcleos vestibulares, ¿no? Yo tengo los núcleos vestibulares. Entonces, mire, recuerden que teníamos los núcleos vestibulares aquí. Ingresa del mismo lado, ¿no? Y aquí está la parte vestibular, un ganglio vestibular, ingreso a los núcleos vestibulares del mismo lado. Al de aquí y al de acá. Y también acuérdense ustedes que habían fibras que no se iban hacia los núcleos vestibulares, sino que inmediatamente ingresaban al cerebelo, ¿verdad? Y hay otra fibra, la que llega a los núcleos vestibulares, que luego se van a ir al cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. Esas fibras que van de los núcleos vestibulares hacia el cerebelo, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamarían las que van de los núcleos vestibulares al cerebelo? Vestíbulos cerebelosas. Las vestíbulos cerebelosas, como usted ve ahí, van por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿A través de qué estructura? ¿Cómo se llama la estructura por donde pasan las vestíbulos cerebelosos? ¿Y también la cerebrovestibular? ¿El cuerpo? ¿Cómo se llama? La que va dentro del pedúnculo cerebeloso inferior, por donde circulan las vestíbulas cerebelosas y la cerebrovestibular. ¿Cómo se llama el cuerpo? No se chupa el rumbo. El cuerpo yuxtarrestiforme. Acuérdense, el cuerpo yuxtarrestiforme es la porción del pedúnculo cerebeloso inferior por donde circula, por donde pasan las fibras vestibulocerebelosas y cerebrovestibular. Entonces, a través del cuerpo yuxtarrestiforme, una vez que las fibras entran al cerebelo, ¿en qué se transforman? Sean las que llegaron directas o las que llegaron a través del núcleo vestibular, ¿en qué se van a transformar? ¿En qué tipo de fibras? ¿Trepadoras o mungosas? Fibras mungosas, porque trepadoras son solo las del oliva. Entonces, una vez que ingresan al cerebelo, se transforman en fibras mungosas. Una vez que ingresan, antes de ir al cuarto, ¿qué pasa? Ya, pero tiene falta. Tiene falta. Puede irse, pero tiene falta. Entonces, una vez que entran, se transforman en fibras mungosas. Y cuando entran, ¿qué hacen? Es lo primero que hacen antes de irse a su cuarto. ¿Qué hace? Antes de ir al cuarto, usted llega y ¿qué hace? Usted está a su papá sentado en la sala. Saluda. ¿Qué va a hacer? Saluda. Saluda a su papá, ¿no? Entonces, lo primero que hace al entrar es saludar al núcleo. ¿Cuál es el núcleo del vestíbulo cerebelo? El núcleo fastigiado, no fastidio, el núcleo fastidio. Saluda al núcleo y de ahí se va a la corteza. Y usted sabe que el nervio central no tiene que lo va a inhibir. Ahora, una vez que llega la señal al núcleo fastigio, el núcleo fastigio, como los núcleos son los únicos que pueden salir, el núcleo fastigio es el que va a emitir la respuesta. ¿Ya? Del núcleo fastigio sale la respuesta. Entonces, el núcleo fastigio, vamos a ponerle con color azul, el núcleo fastigio saca la respuesta a través del mismo pedúnculo cerebeloso inferior. ¿En qué porción del pedúnculo cerebeloso inferior? ¿Cómo se llama la porción donde pasan las fibras vestíbulos cerebelosas y cerebrovestibulares? Yuxtarrestiforme. Entonces, mire, responde el fastigio, entra al bulbo a través del cuerpo yuxtarrestiforme
y se comunica con los núcleos vestibulares, ya sea el del puente como el del cerebelo. Y de aquí van a salir los fascículos. Por ejemplo, del núcleo vestibular lateral sale el fascículo vestíbulo espinal, que es el que nos permite la extensión involuntaria. Entonces, mire, yo me estoy quedando dormido, el receptor del equilibrio se da cuenta, manda la señal al ganglio del equilibrio, manda la señal a los núcleos vestibulares, entra al cerebelo a través del cuerpo yuxtarrestiforme y se transforma en fibras musgosas, manda la señal al núcleo fastidio, se va a la corteza, el núcleo fastidio responde, le manda la señal al núcleo vestibular y forma el fascículo vestíbulo espinal para que usted se extienda y no se caiga. Y mire usted que esa es constante, porque usted está sentado y no se está yendo al suelo. O sea, quiere decir que esa vía está constantemente activada. Doctor, ¿pero por qué me lo inactiva? Sí, pero como la fibra sigue entrando, me sigue activando. Activa, inactiva, activa, inactiva, activa, inactiva, y eso hace que el cerebelo esté de forma constante. Cuando usted está acostado ya es distinto, no está acostado, está caído prácticamente. Pero en este momento usted está sentado y no se está cayendo. O ya mismo que usted salga, se vaya a su casa al bar, de comida, prefiero, se vaya a su casa a comer algo, se vaya, no sé, lo que vaya a hacer usted después de esta clase, yo estoy caminando constantemente, no me estoy cayendo. O sea, mi vía vestibular está constantemente activada. Mi núcleo fastidio, mi fibra mugosa, mi cuerpo yuxtarrestiforme y bla, 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 todo está constantemente trabajando para que yo no me caiga. Y si deja de funcionar, me voy al suelo. ¿Ya? Entonces, para terminar la idea, entonces la respuesta es principalmente con el fascículo vestíbulo espinal. Hay unas fibras también que pasan por el retículo, ¿no? Por la parte reticular y forman las fibras pontoretículo espinales, que también tienen que ver con la extensión, que ya lo conocemos. El pontoretículo espinal, que también tiene que ver con la extensión. Y también hay otras fibras, acuérdense usted, la vía vestibular formaba también el fascículo que permite conectar el tercero con el sexto nervio craneal para mover a los lados. ¿Cómo se llama ese fascículo? Fascículo longitudinal medial. No, la vía vestibular o los núcleos vestibulares también van a permitir la formación del fascículo longitudinal medial. Porque evidentemente, si usted ve, tiene un mejor equilibrio. Si yo ahorita cierro los párpados, me puedo tropezar y me voy a caer. ¿Ya? Pero si yo estoy viendo a derecha, izquierda, arriba, abajo, mirando a todos lados, evidentemente el equilibrio va a estar mucho mejor. Voy a evitar cualquier tipo de obstáculo, alguna piedra que haya por ahí, algún muro que me haya colocado y que yo no me haya dado cuenta, bla, bla, bla. Entonces, así es como actúa el vestíbulo cerebelo, antes llamado arquis cerebelo, que tiene los elementos flóculo y nódulo, que semiológicamente hablando representa o está representado en la parte medial del cerebelo, que es el vértice. ¿Ya? Y esto es el equilibrio y la postura. Dígame, señorita. Claro, eso es constante. La fibra entra, estimula, manda su señal y luego, como usted sabe, todo en exceso es malo, ¿no? Viene por 15 de ahí, tranquilo. Pero como lo seguimos necesitando, otra vez manda la fibra, lo estimula, a veces ya está muy en extensión, viene la fibra y que para. Pero eso es algo constante, ¿no? El feedback que le llamamos en semiología, ¿no? Y es malo que haya mucho y es malo que haya poco. Es preferible que haya una regulación, ni mucho ni poco, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Así es como se produce el equilibrio, así es como actúa el arquis cerebelo. ¿Ya? Ahora llamado vestíbulo cerebelo, ¿no? Pasamos al siguiente. Me había olvidado de algo. Hay una pequeña porción de fibras. Esta pequeña porción de fibras, puede ser que el sistema nervioso es un poco raro a veces, ¿no? Hay una pequeña porción de fibras que sale del fascículo lucinado, que sale del núcleo fastidiado. Sale del núcleo fastidiado. Asciende a la parte más alta del cerebelo. Se pasa al lado contrario, dentro del cerebelo, mire, se pasa al otro lado. Dentro del cerebelo mismo se va hacia el otro lado. Se cruza al lado contrario. E ingresa por el cuerpo yuxtarrestiforme contralateral. Miren, todo está del lado derecho de nosotros. Pero un pequeño grupo de fibras asciende a la parte más alta del cerebelo, se cruza para el otro lado e ingresa por el cuerpo yuxtarrestiforme contralateral, haciendo la misma historia, ¿no? Yéndose a los núcleos vestibulares para formar el fascículo vestíbulo espinal, yendo
extendiéndose la sustancia reticular para formar el fascículo punto retículo espinal, ascendiendo para formar el fascículo longitudinal medial, la misma historia, solamente que asciende por el otro lado, se va para el otro lado. Esos fascículos que se cruzan hacia el otro lado fueron descritos por Russell y se llama el fascículo uncinado de Russell. Uncinar es cruzar, ¿no? Fascículo uncinado de Russell. Fascículo uncinado es cruzar, irse para el otro lado. Entonces se llama uncinado, es un uncina. Y fue descrito por Russell, el fascículo uncinado de Russell. Entonces son las mismas fibras que salen del núcleo facticio, que en vez de entrar por el cuerpo reticular del mismo lado y hacer lo que ya vimos, se cruzan al otro lado y por ende se unen con las fibras del núcleo facticio de acá. Se unen con las fibras del núcleo facticio que está formando la fibra de su mismo lado. Se unen con estas fibras para hacer lo mismo. Estimulan los núcleos reticulares para formar el vestíbulo espinal, el conto retículo espinal y el fascículo longitudinal medial. Todo eso con el objetivo de que no se caiga, porque el equilibrio y la postura es eso. Equilibrio es no caer. Si yo camino por una cuerda floja, lo que yo estoy evitando a final de cuentas es que no se voy a caer, que no me vaya al suelo o en el recontra que infrasuelo. ¿Ya? Ahora sí, hablemos del palio cerebelo. El palio cerebelo también se lo conoce como espino cerebelo, es la terminología más adecuada. ¿Por qué? Porque se relaciona con la médula espinal. ¿Ya? Se relaciona con la médula espinal. Entonces, hagamos el mix. Tenemos que ver clasificación anatómica y funcional, vértice y hemisferio, qué elementos del vértice y qué elementos del hemisferio. Luego vemos la clasificación semiológica, si tiene que ver con el vértice, con la zona intermedia o con los hemisferios. Y al final hablamos del núcleo y la función. Entonces, el llamado ahora espino cerebelo, que antes se conocía como palio, de los elementos del vértice y los hemisferios, lo que lo representan son estos que están encerrados. O sea, ¿cuáles son los elementos de la clasificación anatómica funcional? Língula, lobulillo central, culmen, ala del lobulillo central y el lobulillo cuadrilátero o también llamado cuadrangular. ¿Ya? Esos son los elementos que forman el palio o ahora llamado espino cerebelo. ¿Ya? Dentro de la clasificación semiológica, en donde hablamos de un vértice y un hemisferio y la zona intermedia, el espino cerebelo se lo representa en la parte intermedia, la que está con rojo. Entonces, esta parte intermedia está representada por el espino cerebelo. Y lo mismo, esta es la región paraverniana, parte intermedia. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo que está representándolos a ellos, el núcleo que va a mandar la respuesta para formar lo que haga el espino cerebelo, es el núcleo interpósito, o también llamado interpuesto. ¿Cómo se formaba el núcleo interpósito? ¿Cuáles eran los dos núcleos? El globoso y el emboliforme, ¿no? El globoso y el emboliforme, aunque son núcleos separados, trabajan en conjunto. ¿Ya? Trabajan, no se me refiere. Trabajan en conjunto. Entonces lo estudiamos juntos, aunque sean núcleos separados. ¿Y cuál es la función? El tono muscular. Esa es la función, el tono muscular. Ahora bien, la historia es mucho más compleja. ¿Ya? La historia es mucho más compleja. Para yo poder regular el tono, es decir, para poder ayudar a mantener el equilibrio, y también todo inicia reconociendo las partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo le digo a usted, joven, cierre los párpados, tóquese con la mano derecha la punta de la nariz, ya, vuelve a estirar, ahora con la mano izquierda, con los párpados cerrados, ahora con la mano derecha, ahora con la mano izquierda, ahora con la mano derecha. ¿Listo? ¿Usted vio? Ya. ¿Cómo usted encontraba su nariz si no la estaba viendo? Lo sentía, ¿no? Es algo que nosotros podemos hacer. Yo sé con mis párpados, yo puedo tocarme la punta de la nariz. Evidentemente, si me ponen alguien al frente y me dicen tocarle la nariz, no sé si está sentado, está parado, o qué tan al frente esté de mí. Ahí es otra cosa, ¿no? Porque él sabe dónde está su nariz, pero no sabe dónde está la mía y viceversa. Entonces, ¿qué sucede? Para yo poder hacer esto de cerrar los párpados y tocarme la punta de la nariz,
lo primero que tengo que hacer es sentir. ¿Ya? Sentir dónde están las partes de mi cuerpo. Puedes decir, doctor, pero si siento de forma consciente, estoy utilizando el cordón posterior, ¿verdad? Usted cuando siente, yo le recuerdo. Usted cuando siente de forma consciente está usando el cordón posterior, ¿verdad? Pero usted en este caso está sintiendo de forma inconsciente. Yo puedo ahorita estar consciente de dónde está mi nariz y mover la mano, pero puedo también conversar con ustedes y hablar y bla, 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 y hacerlo, y ya no tengo que estar consciente de eso. Porque ya mi mano solita está actuando de forma inconsciente. Y cuando es inconsciente, tiene que ver el cerebro. Pero para usted poder hacer esto, lo primero que tiene que pasar es que usted tiene que sentir. No solamente sentir dónde está su nariz, sino también sentir dónde está su mano. Porque si yo cierro los párpados y quiero tocarme la punta de la nariz, hago este movimiento. Pero si la mano está arriba, tengo que hacer este movimiento. Y si la mano está ahí, tengo que hacer este movimiento. Y si la mano está así, tengo que hacer este movimiento. Y si la mano ahora está, no sé, así, tengo que hacer este movimiento. Entonces, sin importar dónde esté mi mano, yo igual hago el movimiento exacto para poder tocarme la punta de la nariz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente tengo que saber dónde está mi nariz, sino que también tengo que saber dónde están mis extremidades para hacer el movimiento exacto para poder tocarme la nariz. ¿Ya? Y eso a veces hacemos inconsciente. Te pica la cabeza, te la rasca, te la espalda. Y eso lo hacemos y así mismo. Usted tiene que saber dónde está su mano para hacer el movimiento de tal forma que se pueda arrancar la espalda. Tiene que saber dónde es la zona. Y eso a veces es algo inconsciente. Tú no estás pensando, a ver, que pica la espalda. Ya, arriba, abajo, no. Entonces, cuando usted va a hacer este tipo de movimiento, lo primero que tiene que hacer usted es sentir dónde están sus extremidades. ¿Sabe quién le ayuda a sentir? El espino cerebelo. Él es el que le ayuda a usted a sentir. Entonces, el espino cerebelo, aunque regula el tono, pero una función importantísima para poder dar a entender ese tono es que le permite a usted reconocer dónde están las partes de su cuerpo. Entonces, vamos a ver cómo llegamos nosotros a poder tocar la punta de la nariz, incluso de manera repetitiva, sin necesidad de ver la extremidad o ver su nariz. Entonces, lo primero que pasa, lo primero que sucede es que se activa el espino cerebelo. Entonces, ¿cómo se activa el espino cerebelo? Reconociendo, recibiendo los fascículos que reconocen de forma inconsciente las partes de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el fascículo que reconoce inconscientemente las partes de nuestro cuerpo desde L3 hasta COX 1? ¿El espino cerebeloso? No. El anterior. Entonces, si yo quiero, no sé, estoy caminando, me toca mover la pierna derecha porque ya la izquierda se movió. Entonces le toca a la derecha, le toca a la izquierda. ¿Ya? Entonces, si yo estoy caminando, no tengo que ver mi pie. ¿Dónde está? No. Ese es algo inconsciente. Entonces, ahí actuaría el espino cerebeloso anterior. El espino cerebeloso anterior asciende. Vamos con rojo. Asciende el espino cerebeloso anterior. ¿Por qué? ¿Por qué el pedúnculo va a entrar al cerebelo? ¿Por él? ¿Por él? No. El superior. Acuérdense que es el único aferente del pedúnculo que ingresa por el superior. Listo. Una vez que entra al cerebelo, ¿se transforma en fibra? ¿Mucosa o trepadora? Mucosa, ya. Vamos a ver, en la pierna, de T1 a L2, ¿cuál es? ¿Cuál es el que capta inconsciente de T1 a L2? El espino cerebeloso posterior, ¿no? El espino cerebeloso posterior. Entonces llega también el espino cerebeloso posterior. ¿Cómo ingresa al cerebelo él? ¿Por medio de qué pedúnculo? Por el inferior, ahora sí por el inferior, ¿no? Una vez que llega se transforma en fibra. Fibra mucosa. Ahora del cuello y los brazos. Y cuando estábamos haciendo eso, ¿no? De tocar la punta de la nariz, aquí me sirve este fascículo. ¿Cuál es el que permite la pronunciación inconsciente? Reconocer inconscientemente dónde está mi mano y mi cuello, según no sé cuál. De C2 a C8. ¿Cuál es? No lo entiendo. El cuño cerebeloso, no, el cuño cerebeloso o fibras arciformes externas posteriores. Entonces, en este momento, cuando le decimos aquí a su compañero, me repite su nombre. Le decimos a Sebastián, ¿qué es lo que primero hizo? Cerró los párpados, su cuño cerebeloso mandó la señal al cerebelo para saber dónde está su mano. Eso fue lo primero. O sea, lo primero que se activó en Sebastián es
el espino cerebelo. Entonces el puño cerebeloso, ¿por dónde ingresa el puño cerebeloso al cerebelo? ¿Por qué pedúnculo? Por el inferior, ingresa el cerebelo por el inferior. Una vez que entra se transforma en fibra mucosa, ¿no? Y por último, yo estoy comiendo. Propiocepción inconsciente de la cara. ¿Cuál es el fascículo? Estoy comiendo. Tengo que saber si la boca está abierta para cerrarla y si la boca está cerrada para abrirla. Abro, cierro para poder comer. Inconsciente, eso es inconsciente. Nadie está pensando cuando está comiendo. Entonces, ¿cuál es la fibra que capta la propiocepción inconsciente de la cara? Ya sabemos, cuello, toda la parte inferior. ¿Cuál es la fibra? Si es sensibilidad inconsciente, ¿cuál es el nervio sensitivo de la cara? El trigémino. Y si se va al cerebelo, ¿cómo se va a llamar? Cerebeloso. Trigémino cerebelosa. ¿Por dónde ingresa la trigémino cerebelosa? ¿Por qué pedúnculo? Por el inferior, ¿no? Por el inferior. Entonces, si estoy masticando, por el inferior. Una vez que entra el cerebelo, ¿qué fibra se transforma en fibra? Mucosa, ¿no? Llega, ya entraron todas esas fibras o las que sea. ¿Sí? Por eso se llama espino cerebelo, porque se relaciona con la médula espinal, salvo el que es espino cerebeloso. ¿Ya? Y todas se relacionan con la médula espinal. Pues se llama espino cerebelo. Una vez que ingresa, ¿qué hace? Cuando la fibra ingresa, ¿qué hace? Entonces, cuando llega a su casa, ¿qué hace? Saluda a su papá, saluda a su mamá y de ahí se va a su cuarto. Entonces, primero llega y lo primero que hace es saludar al núcleo. Una vez que saluda al núcleo, ¿qué le hace el núcleo? Lo activa el núcleo. Después, me llaman clase respuestas y todo. Después ya es que va a la fibra del Purkinje, que la fibra del Purkinje no es activa. Pero bueno, entonces ya saludamos al núcleo y como saludamos al núcleo interpuesto, evidentemente va a haber una respuesta. La respuesta más grande que hace el cerebelo, ¿a través de qué pedúnculo lanza? ¿Cómo responde el cerebelo? Cerebeloso superior, ¿no? Por el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, mire, sale por el pedúnculo cerebeloso superior. Y de ahí, ¿hacia dónde se va? Porque el pedúnculo cerebeloso superior es cruzado. ¿Hacia dónde se va? El lado contrario, ¿qué estructura? Mire, que estamos con verde, ¿qué estructura? ¿Qué núcleo? Tenía el interpuesto en el cerebelo, ya salió del cerebelo. Al núcleo rojo. Núcleo rojo, ¿qué parte del núcleo rojo? ¿Parvo o mango? Parvo, porque manda solo por el rubro espinal, parvo. Y de ahí del núcleo rojo se va a dónde? Quiere ir a la corteza, pero siempre que va a la corteza hay alguien que dice, hey, espérate, todo lo que va a la corteza tiene que pasar por mí. Va al tálamo, pasa por el tálamo, el núcleo ventral lateral del tálamo, que ya vamos a conocer los núcleos del tálamo la semana que viene, y de ahí va a la corteza. ¿Qué área de la corteza? El área 6 de Brodmann. ¿Ya? Que es el área que tiene relación con el cerebelo. Entonces, mire, va el núcleo rojo, luego va el tálamo, un núcleo que luego lo conoceremos que es el núcleo ventral lateral del tálamo, y luego llega a la corteza, al área 6, que es la que se relaciona con el cerebelo, para que luego le pase la señal al área 4. Y mire usted, entonces yo le dije, tóquese la punta de la nariz. Ya quizás el primero es vía piramidal porque es voluntario, pero luego no sabe dónde está. Primero tiene que mandar la señal, en este caso puño cerebeloso. Hace todo esto, mire, el puño cerebeloso llega al cerebro. O sea, el cerebro dice, hey, quiero moverme, porque se ve que la vía piramidal es la nuestra voluntaria, ¿verdad? La vía piramidal, cuando el joven, Sebastián, se iba a tocarse en la mano con la punta del dedo, se iba a tocar la nariz, tiene que actuar la vía piramidal, porque la vía piramidal es la que le permite a usted moverse. Quizás la primera es vía piramidal, pero la vía piramidal dijo, hey, ya, ¿verdad? Yo me voy a mover, pero no sé cómo moverme, porque no sé dónde está la mano. Yo puedo moverle la mano a él así, si quiere, ya, le mueve la mano, pero no va a llegar al objetivo porque no sé dónde está la mano. Entonces el cerebro, ¿qué es lo que hace? Le manda una señal al cerebelo. Le dice, cerebelo, yo me voy a mover, no te preocupes, tú no tienes que hacer eso. Yo me muevo, pero no sé dónde está la extremidad para saber cómo se debe mover esta persona. Entonces el cerebro le dice, tranquilo, voy a llamar a mi fibra que tiene que ver con la mano para que me diga dónde está esa extremidad. Llega la cuña cerebelosa por el pedúnculo superior, se transforma en mucosa, le dice al núcleo fastidiado, le dice, núcleo fastidiado, la mano debe estar tirada hacia abajo. El movimiento que debe de hacer es así. Pero yo no sé, yo te estoy diciendo cómo está la mano y cómo tiene que hacer el movimiento, pero nosotros no somos los que movemos. El que se mueve es la vía piramidal. Ya, ok, ya le voy a decir a la vía piramidal cómo se tiene que mover. Entonces,
Entonces el núcleo interpuesto coge, responde con la fibra cerebelo, interpuesto, rubro, tálamo, cortical. Y le dice, hey, corteza, área 4. Mira, la mano está en esta forma y tienes que moverte de esta forma para poder llegar a la nariz. Y el área 4 es la que ahora responde y le dice, muévete así. Entonces, eso es una conexión constante. Todo lo que usted hace es una conexión de primero decirle dónde están las partes de su cuerpo para que luego usted se mueva. ¿Ya? Cuando usted está escribiendo, estaba dando el examen, su vía piramidal le puede escribir lo que le dé la gana. Pero primero tiene que usted saber dónde está su mano para saber cómo escribir. ¿Ya? El espacio es pequeño, no va a escribir una letra grandota. Todo eso es una coordinación y eso es constante. No es que el cerebelo actúa ya todo es vía piramidal, no, es constantemente. Porque usted cuando está escribiendo no se escribe síndrome vulvar lateral lado tal. La mano cada vez comienza a estar en una postura diferente, porque su mano se va hacia la derecha. Cada letra tiene una forma distinta. Y por más que usted escriba B, 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 la primera vez está de este lado y la segunda vez está de este lado. Algo le está pasando. ¿Ya? No se mueve. Entonces, evidentemente, a cada instante yo estoy cambiando la posición de mi mano. Y la vía piramidal se sabe mover, pero no sabe cómo moverse. Entonces el cerebelo constantemente está recibiendo información de posición y le va mandando la vía piramidal que constantemente se está moviendo. Entonces esto es algo constante. Sí, se le estaba desmayando, le estaba asustando. Entonces esto es algo constante, esto es constante. Toda la vida, quizás al dormir cambia un poquito, pero prácticamente esto es una activación constante hasta el último día de nuestra vida. ¿Ya? Porque es continuo, es constante. Yo quiero coger este marcador. Mientras más me voy acercando al marcador, tengo que ir abriendo más la mano para poder agarrarlo. Porque si lo agarro muy suave se me cae, si lo agarro muy duro, si es blando, quizás lo daño. Entonces, constantemente el cerebelo me va diciendo dónde está mi mano para que la vía piramidal abra los dedos de tal forma que pueda coger el marcador. Y cuando escribo esto, se dé cuenta usted que esto ocurre siempre. Todo el día, todos los días, 24/7, para que usted pueda entender. Entonces, así es como actúa el espino cerebelo. Recibe la información, pero todo inicia con la vía piramidal. Usted se quiere mover. Porque la vía piramidal quiere moverse, pero no sabe cómo, solo sabe moverse. Y ya, es el cerebelo el que le dice por medio del espino cerebelo cuál es la posición de esa estructura de su cuerpo, para que luego le responda por la vía cerebelo interpuesto, rubro tálamo cortical, para que usted luego sepa cómo hacerlo. Y es constante, porque luego voy moviendo la mano, voy moviendo los pies, voy moviendo la lengua, voy moviendo la boca, y constantemente me tienen que ir avisando para que me esté moviendo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita con el espino cerebelo? ¿Sé cómo actúa el espino cerebelo? ¿Ya? Y por último tenemos al que antiguamente le llamábamos nosotros neocerebelo, que por sus conexiones ahora se conoce como cerebro, cerebelo o ponto cerebelo. ¿Ya? Dentro de los elementos del vermis y los hemisferios cerebelosos, los que corresponden a él son los que quedan. ¿No? Ya habíamos acabado casi con todos. Nos quedaban solamente unos cuantos. Entonces, ¿cuáles son los elementos del vermis y el hemisferio cerebeloso que tienen que ver con este neocerebelo, ponto cerebelo o cerebro cerebelo? Este de aquí, ¿no? Describe con su relación, folium con su relación, tuber con su relación, pirámide con su relación y úvula con su relación. ¿Ya? Cuando hablamos de la clasificación semiológica es un poquito más fácil. Cuando nosotros hablamos del cerebro cerebelo o ponto cerebelo, me refiero a los hemisferios cerebelosos, que es la porción lateral. ¿Cuál núcleo? El único núcleo que nos faltaba. Ya vimos el fastidiado, ya vimos el interpuesto, ahora nos faltaba el núcleo dentado o también llamado oliva cerebelosa. ¿Y cuál es la función? La coordinación. Entonces, miren, el joven cerró los párpados, la vía piramidal quería moverse, pero no sabía cómo. Gracias al espino cerebelo le dijo dónde están las partes de su cuerpo para que él se pueda mover, pero ahora quiero coordinar. ¿Qué es coordinar? Hacer lo mismo de manera repetitiva.
inconsciente, porque estoy conversando con ustedes, estoy hablando, bla, 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 y sin embargo sigo haciendo eso. Estoy coordinando cuando cuento dinero, cuando camino. Entonces, lo primero que tengo que saber es que la vía piramidal quiere moverse, pero no sabe dónde están las extremidades. Entonces, le manda una señal al espinocerebelo para que el espino le diga dónde están dichas extremidades. Pero ahora quiero coordinar. Entonces, nuevamente, le dice la vía piramidal: hey, yo ya me moví, pero ahora quiero que lo haga de forma repetitiva. Entonces, constantemente, ¿dónde están las partes de mi cuerpo? Moverme. ¿Dónde están las partes de mi cuerpo? Repetir. Entonces, eso corresponde a la coordinación. Y ahora vamos a ver la vía de la coordinación, que es prácticamente lo que ya habíamos conversado, ¿no? Miren, por ejemplo, en el anterior, que no lo habíamos comentado, miren, este anterior de aquí, que llega la señal a la corteza, pero también una forma que nosotros hacemos es por flexión, ¿no? Entonces, cuando llega la fibra aquí al núcleo rojo, por la vía cerebelo, interpósito, rubro, tálamo, cortical, también aquí va a salir la fibra que nace por del núcleo rojo hacia la médula espinal. ¿Cómo se llama esa fibra? La que va del núcleo rojo a la médula espinal. Rubro espinal, ¿no? La rubro espinal que es cruzada, ¿no? Que va a la rubro espinal. ¿Qué porción sería el rubro espinal? ¿Magno o parvo? Magno celular, ¿no? Una pequeña fibra pasa incluso por la sustancia reticular, que son las fibras rubro retículo espinal. Entonces aquí el fascículo también interviene. Aparece que este rubro espinal es flexor, ¿no? Tiene que ver con el tono muscular flexor. Pero bueno, ya, recapitulando lo que ya hemos conversado, el neocerebelo. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Yo ya me moví. Primero sentí las partes de mi cuerpo gracias al espinocerebelo y la vía piramidal ya actuó. Acuérdese usted, y esto es importante, miren. Vamos a ponerlo área 4, con este color de aquí. Vamos a ponerlo con negro. Esto es importante. Miren, el área 4 ya se movió. El área 4 izquierda, baja, cortical, subcortical, mira aquí está cortical, subcortical, cápsula interna, mesencéfalo, puente, bulbo, y en la parte inferior del bulbo, ¿qué hace? El 90% de las fibras, ¿qué van a hacer? Se cruzan para el otro lado, ¿no? Entonces, mire usted, si yo tengo, no sé, un muñequito aquí, la cabeza, los brazos y el cuerpo, dése cuenta usted que se está estimulando el área 4 de nuestro lado izquierdo, que es la que va a permitir mover los brazos y las piernas de este lado derecho, ¿verdad? Entonces, el área 4 izquierda es el que permite mover los brazos y las piernas del lado derecho, por la distribución del 90% de la fibra. Yo me moví, el espinocerebelo me dijo dónde están las partes de mi cuerpo. La vía piramidal hizo que yo me mueva, pero ahora quiero coordinar. Ahora quiero hacer algo de forma repetitiva y constante. Quiero trabajar constantemente con el cerebelo, quiero coordinar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega la señal y la señal le manda una retroalimentación al cerebro y le dice: cerebro, ya me moví, pero ahora quiere seguirse moviendo, quiere coordinar. Y nosotros no sabemos mover, pero no sabemos coordinar. Entonces necesitamos a alguien que nos coordine, que nos diga cómo tenemos que movernos. Y ese alguien otra vez es el cerebelo. Y ahí se activa la vía de la coordinación que ya habíamos conversado. Entonces, otra vez la corteza, desde la parte de corteza que se relaciona con el cerebelo, que es el área 6 de Brodmann, vamos a hacerlo con rojo. El área 6 de Brodmann tiene que mandar una señal que va al cerebelo. Entonces, primero, de la corteza, ¿hacia dónde va? Acuérdense la vía que ya conversamos, que está dando una lección de eso ustedes. ¿De dónde va la vía de la coordinación? ¿De la corteza a dónde? ¿A los núcleos? ¿Qué núcleo? No, al final es el núcleo rojo. Un núcleo que está en el puente, ¿cómo se llama? Núcleos continuos del mismo lado, ¿parece usted? Van a los núcleos continuos del mismo lado, vamos a ponerlo por aquí. Pero ¿qué permiso? Entonces, los núcleos continuos del mismo lado. ¿Y de ahí hacia dónde se va la fibra? De los núcleos continuos, ¿a dónde se va? Al cerebelo. ¿Cómo se va a llamar esa fibra? Punto cerebelosa. ¿Se va por qué pedúnculo? Por el medio, del mismo lado del lado contrario.
No, del lado contrario. Parece que las pontocerebelosas son cruzadas. Las pontocerebelosas, mire, iniciamos en el área, nuestro lado izquierdo, ¿no? Izquierdo-derecho. Se va hacia el lado contrario, acuérdese usted. Pontocerebelosas. Por el pedúnculo cerebeloso medio del lado contrario. Y una vez que ingrese, ¿qué tipo de fibra se va a transformar? ¿Fibra? ¿Jugosa o tracadora? Jugosa. Todas son jugosas menos la olivo. Y una vez que llega, ¿qué es lo primero que hace cuando entra? Porque viene educadita ella. Saluda al núcleo. Cuando lo saluda el núcleo, ¿qué le va a hacer al núcleo? ¿No? Estimula, lo activa el núcleo. ¿Qué núcleo dijimos que era? El núcleo dentado. Entonces, por eso es córtico, ponto, cerebelo, dento, núcleo dentado. El núcleo dentado responde. ¿A través de qué pedúnculo va a responder? Por el pedúnculo superior. ¿Se dirige hacia dónde? ¿Hacia el núcleo? Hacia el núcleo rojo, del mismo lado o del lado contrario. Del lado contrario, parece que el núcleo cerebroso superior es cruzado, al núcleo rojo del lado contrario. ¿Ya? Y usted va al núcleo rojo del lado contrario. ¿Porción magno o parvo celular? Parvo celular. ¿Y de ahí hacia dónde se va? Quiere ir a la corteza, pero ella le dice que espera. Va al tálamo, núcleo ventral lateral del tálamo. Y de ahí llega a la corteza cerebral. Entonces ahí le dice, porque mira, primero el cerebro quería coordinar, pero el cerebro no sabe cuál es el cerebro, sabe mover, no sabe coordinar. Entonces le manda la señal al cerebelo. Tiene que coger la fibra que encuentre, córtico, ponto, cerebelo. Cuando llega al cerebelo, dice cerebelo, el cerebro no sabe coordinar, quiere que usted le enseñe. El cerebelo le dice, ok, déjame ver cuál de mis núcleos es el que sabe coordinar para que él te enseñe a ti. Y el núcleo que sabe coordinar es el núcleo dentado. Entonces el cerebelo le manda la señal al núcleo dentado. Le dice, núcleo dentado, enséñale a coordinar. Y el núcleo dentado dice, sí, eso es facilito. Se hace esto y lo de acá. Le manda la respuesta a través de las fibras que hayan del núcleo dentado hacia la corteza. Entonces ahí viene el núcleo dentado, por el núcleo rojo, porción parvo. ¿Quiere ir a la corteza? Pero el tálamo dice, no. Primero tiene que pasar por mí antes de llegar a la corteza. Pasa por el tálamo y ya llega a la corteza. Acuérdense que también hay fibras que se saltan al núcleo rojo, pero nunca se pueden saltar a la corteza. Por eso hay fibras córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, tálamo, corticales, y fibras córtico, ponto, cerebelo, dento, tálamo, corticales. Algunas se saltan en el núcleo rojo, porque parece que las fibras diferentes del pedúnculo cerebroso superior son la cerebelo, dento, rubro, tálamo, corticales, o rúbricas, y la cerebelo, dento, talámicas. Entonces, una vez que llega la señal aquí, le dice, mira, el dentado ya me dijo cómo coordinar, hay que hacer esto, y luego le explica la vía piramidal, y la vía piramidal le dice gracias. Entonces la vía piramidal baja otra vez, y ahí usted comienza a coordinar. O sea, quiero tocarme la punta de la nariz, primero, la vía piramidal sabe moverse, pero no sabe dónde está la parte de mi cuerpo. Espino cerebelo. Aquí le dice, mira, la mano está en esta posición, tienes que hacer este movimiento. Ok, gracias, ahora tengo que coordinar. Yo no sé coordinar. Entonces otra vez manda esa señal y luego yo ya comienzo a coordinar. ¿Sí ven? Coordino. Lo siguiente es la vía de la coordinación. Como le digo, usted solo sigue los pasos. Córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, tálamo cortical, o hay una fibra córtico, ponto, cerebelo, dento, tálamo corticales. Que quede claro algo antes de terminar esta parte. ¿Qué extremidades son las que se están activando? ¿Ya? Extremidades, digamos que esto es izquierdo y esto es derecho, ¿no? Aquí comenzó todo, pero ¿qué extremidades son las que se movieron? ¿Las izquierdas o las derechas? Las derechas, ¿verdad? O sea, si decimos que esto es el izquierdo y esto es el derecho, se activó el área izquierda que como se cruza la vía, me va a permitir el movimiento de las extremidades derechas. ¿Qué hemisferio cerebeloso es el que se activó? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El hemisferio cerebroso de qué lado? El derecho. O sea, a diferencia del cerebro, en donde si yo tengo una lesión en el hemisferio cerebral derecho, mi problema es del lado izquierdo. Y si yo tengo una lesión en el hemisferio cerebral izquierdo, mi problema es del lado derecho, en el cerebelo no es así. El hemisferio cerebeloso derecho controla la coordinación
y mire usted que el ejemplo anterior también el tono muscular de las extremidades derechas. Y el hemisferio cerebeloso izquierdo controla la coordinación tono de las extremidades izquierdas. O sea, cada hemisferio cerebeloso controla lo que corresponde a las extremidades de su mismo lado, tanto en tono como coordinación. Equilibrio no, porque el equilibrio es algo central, ya lo vimos en el vértice. ¿Ya? Pero la respuesta no es fácil. No es que usted diga, ah, doctor, el hemisferio cerebeloso derecho controla las extremidades derechas porque el cerebelo manda una fibra al mismo lado derecho. O sea, ¿por qué lo del cerebro es cruzado? Porque la vía piramidal se cruza. ¿Ya? Esa es la respuesta. Pero el cerebelo no es porque las fibras estén del mismo lado, sino porque hay tantos cruces que al final todo queda del mismo lado. Esa es la respuesta, ¿no? Hay tantos cruces que al final todo queda del mismo lado. Porque la orden nació del lado izquierdo, que luego se cruzó al lado derecho, que luego volvió al lado izquierdo, pero que luego al final se cruzó al lado derecho. O sea, hay tantos cruces que hacen que al final todo quede del mismo lado. Por eso no siempre hay manifestaciones cerebelosas del mismo lado de la lesión. Mire usted el síndrome paramediano del mesencéfalo, que como me daña el núcleo rojo, las manifestaciones son contrarias. Porque mire, el hemisferio cerebeloso que se activa aquí es el derecho. Las extremidades que van a trabajar son derechas, pero el núcleo rojo activado es el núcleo rojo izquierdo. Por eso la lesión del núcleo rojo me da un síndrome hemicerebeloso del lado contrario de la lesión. ¿Estamos claros? Una pregunta, ¿o inquietud, tipo algo? Vamos a tomar la asistencia y vemos la última parte que es el síndrome cerebeloso.